quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno comparar.
Dice Isaías capítulo 6, y disculpe el macro volumen ahora, ¿verdad? Pero algo así fue lo que Isaías le tenía que pasar, un macro volumen de parte del Señor, para que despertara y entendiera que no era el rey Usías lo que traía paz y estabilidad a su tierra, sino que era el entendimiento de un Dios santo. Y dice Isaías capítulo 6, verso 3: y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Los asirios estaban amenazando a Israel. La tierra de Judá estaba a pronto de ser sucumbida, estaba a pronto de ser devastada. Pero en medio de eso, los ángeles decían: la tierra está llena de su gloria. Tú ves escombros, Isaías, nosotros vemos la gloria de Dios que llena toda la tierra. Y dice en el texto 4: los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. ¿Cuántos se identifican con eso? Estamos en un pueblo de labios y de corazón inmundo, porque el labio es inmundo, porque el corazón es inmundo. Lo sabemos, ¿verdad? Pero dice Isaías entonces: he aquí, dice, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto después de que uno de los serafines que estaba en la presencia de Dios voló hacia él con una pieza de carbón encendida, ¿verdad? Y con las tenazas. Fíjense que el serafín cogió esta pieza de carbón con tenazas, pero la puso en los labios de Isaías directo. El serafín no quería contacto con ese carbón, pero se la puso a Isaías en su boca, porque estaba tan caliente. Pero no era temperatura la que vemos, sino era de la santidad de Dios. Y con eso purificó a Isaías. Y entonces Isaías, viene la famosa frase que dice entonces en el verso 9, en el verso 8: anda, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Esto es una reacción, hermanos, de un encuentro con Dios. Un encuentro con el soberano Dios lleva a una reacción. Ese es nuestro Dios. Amén. Así que por eso cantamos a Él, al gran yo soy. A Él solamente damos toda la gloria, la honra y todo el honor, porque Él lo merece. Por eso le damos gracias. Padre, gracias en este día, Señor. Gracias porque hoy es un domingo de celebración de tu nombre, de celebración por tu gracia, Señor, de celebración porque nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable y nos has hecho ahora reyes y sacerdotes para tu gloria. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso, hermanos, al Rey de Reyes. Señor, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, gracias. Hermanos, pueden sentarse en este día. Una bendición, hermanos, una bendición. Este grupo de alabanza, gracias a Dios por sus vidas, por sus corazones y por su esfuerzo. Damos gracias al Señor, amén. Así que hoy es un día, hermanos, de gozo. Nos gozamos en el Señor. Estamos entrando ya en las vacaciones para los más jóvenes. El arduo trabajo para los más adultos continúa. Ahora es doble porque los tenemos en la casa, ¿verdad? Pero el mismo Señor que nos ayudó el año pasado nos va a seguir ayudando en este año. Y sabemos que hemos visto la misericordia de Dios ha brillado en nuestras vidas en este tiempo. Y podemos decir que Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Él ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Así que los más chiquitos estamos ya con la hermana Linet, con las clases. Estamos con algunos cambios, ¿saben? Está mi esposa como directora de escuela dominical, pero está ahora en las pantallas.
con las letras de las alabanzas y estamos en una serie de transiciones acá, pero lo principal continúa, es la adoración al Señor y la exposición de su palabra. Amén. Así que eso, hermanos, es prioridad para nuestras vidas y para nuestra congregación. Queremos dar la bienvenida a 3 hermanos que nos visitan, 3 visitas. Le hacemos todos así, están ahí atrás. Con estas manos les decimos, son bienvenidos, regresen, les amamos en Cristo Jesús. Amén. Una bendición siempre poder recibir nuevas visitas y extenderles el amor del Señor, ya que en medio de una sociedad, ¿verdad?, donde el vacío y la sequedad, ¿verdad?, y el interés ha permeado esta generación, tenemos que permear con el amor de Dios y contrarrestar esa sequedad y esos escombros. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Dios, hermano, lo vence todo. Así que el viernes fue el segundo encuentro de los grupos de gracia y ahora el próximo va a ser en 2 viernes a partir de ahora, ¿verdad? Va a ser en casa de nuestro hermano Manuel en Lehigh. Haremos este encuentro de gracia y entonces después se nos puede acercar para más información. Amén. Así que damos gracias al Señor por eso, por podernos reunir en casa y poder ahí juntos compartir la palabra, hacer preguntas más específicas y juntos compartir de una forma más dinámica en las Escrituras. Hoy estamos concluyendo esta serie de las 7 frases que Jesús dijo, yo soy. Hay 7 momentos que Jesús dijo, yo soy, y los hemos estado viendo cada domingo acá. Hoy terminamos con la última, justamente la noche antes de ser entregado, ¿verdad?, y ser crucificado. Y se encuentra en Juan 15, verso del 1 al 12. Si pueden acompañarme ahí, por favor. Juan 15, versos del 1 al 12, estaremos viendo hoy en su palabra. Damos gracias al Señor por la añadidura al grupo de alabanza de nuestra hermana Annie. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por disponer tu corazón, ¿verdad? Y tu esposo, ¿verdad? Fred, gracias, hombre. Dios le bendiga muchísimo. Gracias al Señor por sus vidas. Son un regalo de Dios para esta iglesia. Amén. Juan 15, versos del 1 al 12. Y vamos a estar viendo hoy, hermanos, es un texto que me imagino que a muchos les habrá pasado, ¿verdad?, semejante, porque cuando leemos esta metáfora de Cristo, tenemos que entonces recurrir a otros recursos para saber qué es la vid, qué es los pámpanos, porque otra versión dice sarmientos, ¿verdad? Y entonces ahí un poco como que alguien puede perderse un poco, pero cuando hoy vamos a estar viendo por la gracia del Señor esta metáfora y su implicación para nuestras vidas. ¿Y qué quería el Señor decirles con esta metáfora tan importante para sus vidas y para nuestras vidas? Pero vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Dios mío, gracias por el privilegio de exponer tu palabra, Señor. Te ruego, Espíritu glorioso de Dios, tú que la inspiraste, que hoy también nuestros corazones sean inspirados, Señor, y movidos, Dios mío, por ella, para seguir siendo más obedientes a ti, Señor, para ser más sumisos, obedientes a ti, Señor, a tu palabra, Señor. Llévanos en este día a la misma intención que querías llevar, Señor, a los discípulos, a esa libertad en ti, pero a la misma vez esclavitud en ti, Señor. Esclavo de Cristo y libre de este mundo. Libre en Cristo, Señor, y no esclavo de este mundo. Enséñanos esta realidad, Señor. Dios mío, para que sigamos creciendo, Dios, conforme a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, creado para toda buena obra.
Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Es muy fácil quizás leer este texto para alguien, ¿verdad?, que tiene una conexión, una experiencia de granja, de cultivos, ¿verdad?, de agricultura. Quizás para alguien como yo, nacido en plena Habana Vieja y después mudado para un lugar también de ciudad, yendo al campo una vez cada 4 años, me era difícil entender esta realidad, ¿verdad? Hasta que empiezas a estudiar un poco más y bueno, y tienes que al final lidiar al menos con una siembra en tu vida de una planta, porque en algún momento tienes que haber visto, ¿verdad?, una siembra, un tronco, una rama, frutas y también ramas secas o raíces secas también. Pero Jesús les está hablando a discípulos que no les era extraño o no les era muy lejana esta metáfora. Ellos conocían que era la vid. Ellos conocían que era el fruto de la vid. Ellos sabían lo que eran los pámpanos. Y es otra de las frases que era, diríamos que era polémica para los judíos. Porque hasta el momento donde Jesús dice esto, ellos tenían el conocimiento de que la vid eran otras personas, eran básicamente ellos mismos. Y quiero que usted vea conmigo su Biblia en el Salmo 80 del 8 al 12. Dice la palabra en el Salmo 80 del 8 al 12. Vamos a buscarlo en su Biblia para juntos leer. Salmo 80 del 8 al 12 dice su palabra: Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y las plantaste, limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Extendía sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. ¿Por qué has derribado sus vallados, de modo que la vendimian todos los que pasan de camino? ¿Verdad? Ahora quiero que leamos otro texto. Este está en Jeremías 2, 21 y 22. Vamos ahora a Jeremías 2, 21. Dice, pero yo te planté como vid escogida, ¿verdad? Toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vid extraña? Verso 22 de Jeremías 21. Aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. Ahora leamos el texto que nos va a llevar en cuestión hoy. Juan 15, versos del 1 al 12. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí
amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hermanos, Jesús está ahora con los discípulos reunidos. Están sentados, están ya en las postrimerías de la última cena. Están, diríamos, en el octavo, noveno inning de la última cena. Ya Judas, el traidor, había perpetrado su acción de traición. Ya él había perpetrado, ya había planificado todo. Ya estaban en búsqueda de Jesús probablemente. Y está él con los discípulos solamente conversando. Por eso es que le dice en el verso 3, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Eso él no podía decirlo con Judas Iscariote entre ellos. ¿Estamos claros ahí? Este es el momento de decir eso, porque los 11 que estaban eran los 11 que estaban limpios de verdad. Judas no podía estar ahí cuando Jesús decía esto porque él no estaba limpio. Ellos estaban en un momento ahora, hermanos, como veíamos el pasado domingo, de confusión. Hasta ahora no se sabía que Judas iba a traicionar, porque Judas hasta ahora no había dado indicios ni de rebeldía, ¿verdad? Ni de una palabra fuera de lugar. Había sido hasta ahora un discípulo básicamente desde que se escogió, ¿verdad? Hasta que habló sobre María de Betania, cuando habló y pensó, bueno, esto no es mejor usarlo para los pobres, ¿verdad? Y dice Juan, aclara, él lo habló porque él, como era el tesorero, pensaba usarlo con otros fines, ¿verdad? Es la única evidencia que vemos, pero hasta ahora nadie sabía que Judas sería el perpetrador, traidor de Jesús y de los discípulos. Y ahora Jesús comienza diciéndoles a ellos, yo soy la vid verdadera. Ahora, quizás lo hemos leído por mucho tiempo y no nos hemos detenido. ¿Por qué dijo verdadera? Y no sencillamente dijo, yo soy la vid. ¿Por qué tuvo que ponerle el apellido, verdad, de verdadera? Y es que Jesús quería de forma intencional decirles a ellos que la vid, como leímos ahora, que Dios había plantado en el antiguo pacto, había dado frutos silvestres. Por eso ahora dice, yo soy la vid verdadera. Quiero que leamos en el texto, otro texto más del Antiguo Testamento, Isaías 5, de 3 al 4. Búscale ahí en su Biblia, búscalo, quise decir. Aunque búsquele también quizás le esté bien, ¿verdad? Uno de los desafíos de los predicadores y pastores hispanos es que no podemos decir chistes que son conformes a nuestra cultura, porque pueden ser de ofensa para otros, ¿verdad? Ni tampoco destacar nuestra comida, porque puede ser de ofensa para otros, ¿verdad? Así que hay que estar neutral desde acá. Pero si uno dice bueno es el Señor, todos decimos bueno es el Señor. Amén. Así que eso es lo más importante. Así que puede buscarlo ahí. Búsquelo ahí el texto, Isaías 5, 3 y 4. Y dice el profeta Isaías en este capítulo: y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Entonces, ¿cuál es la vid? ¿Cuál es la vid, la viña del Señor en el antiguo pacto? ¿Cuál era? Israel, ¿verdad? Israel era la vid preferida del Señor. Lo vimos en el Salmo 80. Dice, tú removiste una vid de Egipto. Dios sacó su vid de Egipto, de tierra de Gosén, ¿verdad? La sacó con victoria rotunda. 2 millones de hebreos por el medio del mar Rojo, ¿verdad? Y cuando el faraón quiso ir
cuando se arrepintió de su decisión, dijo, los vamos a tomar. Todos sabemos la historia, que el Mar Rojo los tapó y murieron todos. Dios sacó esa vid, la removió de Egipto, la expulsó a las naciones, la plantó, ¿verdad? Dice que echó profundas raíces, llenó la tierra, los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Dios extendió sus ramas hasta el mar, sus renuevos hasta el río. O sea, ahora Jesús les está diciendo, escuchen, hay un nuevo programa. Aquella vid produjo uvas silvestres. Yo soy la vid verdadera. Así que por ahí Jesús comienza ahora una metáfora donde hay un rejuego de palabras con permanecer, fruto, vid, ramas, el sembrador, ¿verdad? Y les da la idea, básicamente le dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es una vid? Es el tronco del árbol, ¿verdad? Es el tronco principal. Y dice, y mi padre es el labrador. Mi padre es el que trabaja este tronco, es el que le echa agua, es el que la cuida, es el que la mantiene. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, aquí ahora el Señor está siendo un poco más específico sobre un proceso que el viñador o el dueño de la viña está trabajando constantemente. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Esa parte está en manos interesante, porque está diciendo que toda rama que esté en él y no tenga fruto es quitada. O sea, lo interesante no es que no tenga fruto, sino que está diciendo que pueden haber ramas en él sin frutos. Y eso puede confundir, porque entonces, ¿cómo puede haber alguien que esté en Jesús, ¿verdad? Y que sea quitado? Por sus frutos os conoceréis, ¿verdad? Por sus frutos os conoceréis. Por eso es que no es suficiente con decir, yo creo en Jesús, yo soy cristiano, yo amo al Señor. Los frutos, ¿verdad? Esa uva dulce, no agria o silvestre o rebelde, ese fruto es el que en tu vida se va a saber si es Dios, si estás en Jesús o si no estás en la vida. Cuando vas conduciendo por la Colonial, por la Daniel, por la 82, por la 75, por Alico, y tienes unos carros que se te ponen delante y tienes que frenar, o cuando estás en el semáforo y te suenan atrás el claxon por un segundo que te demoraste en el semáforo nada más, ¿qué tienes deseo de decirle? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Maldición? ¿Palabras obscenas? ¿O quieres decir, Señor, dame paciencia? Señor, ayúdame con este chofer. Señor, ayúdame. ¿O quieres enseguida hablar, maldecir, verdad? El fruto de la paciencia es probado y tiene que ser probado. Ahora, hay algo muy precioso en este texto. Dice en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Está, básicamente uno lo lee y dice, bueno, ok, está sencillo, hay que estar en el Señor y estando en Él podemos entonces llevar fruto. Sí, es sencillo, no hay mucho ahí que profundizar. Hay, hermanos, desde el versículo 4 al verso 10 se menciona la palabra permaneced 10 veces. Por tanto, hay un énfasis en Jesús, en esta metáfora, en decir permaneced. Escúchenme, permaneced. Se los digo de otra forma, permaneced. Se los digo por arriba, permaneced. Por abajo, permaneced. Por la izquierda, permaneced. Por la derecha, permaneced.
Hermano, Jesús usó tantas metáforas para que al menos una de ellas y su revelación nos impacte y nos traiga más a Jesús. Tomás ya había preguntado. Felipe ya habían preguntado. En el capítulo 14 vemos cómo Tomás preguntó: Señor, sabemos que nos quieres llevar a un lugar, pero ¿cuál es el camino? Háblanos con claridad, ¿cuál es el camino? No hay un lugar que yo quiera ir sin que antes me den el croquis, la orientación, el GPS para el camino. Jesús dijo: Tomás, tranquilo, yo soy el camino. Ok, ya, perfecto. Pero no bastó. Después vemos en el mismo Juan 14 cómo Felipe está Jesús hablando y Felipe dice: Señor, mira, Señor, no más, muéstranos al Padre. Y Felipe dice: Felipe, ¿acaso tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces que yo estoy en el Padre y el Padre es en mí? Yo soy, el Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Así que ahora, después de Jesús dar todas estas exposiciones y desempacar el evangelio para sus vidas, les está diciendo en esta metáfora: permanezcan. Si te enredas un poco con la vid, el pámpano, el fruto, si te enredas un poco aquí en las ramas, está bien, pero al menos llévate la idea de que permanezcas en el Señor para que lleves mucho fruto. Si no entiendes todo esto y no, ok, Señor, está un poco enredado, pero al menos yo quiero permanecer en ti, Señor. Ahora, lo segundo es lo siguiente: si permaneces, vas a ser podado. Ahora, cuando los campesinos comienzan a podar el árbol, ellos no usan una plumita para podar los árboles. Usan tijeras. Y las tijeras son para cortar algunas ramas del árbol y poderle dar la forma que ese viñador quiere darle. Lo que pasó con Israel fue que el viñador quiso podarlo y no se dejaron podar. Por eso la parábola del hijo pródigo demuestra que el que se quedó en casa es ese Israel celoso. Es ese Israel que tenía todos los derechos del Padre, y ahora el Padre está recibiendo con gusto, con amor, con compasión al hijo perdido. Y el grande dice: ¿y por qué? Con celo y envidia. Así pasó con la iglesia de Hechos. El evangelio llegó a los gentiles y Pedro dijo: no puede ser. O bueno, sí, pero con circuncisión. Pedro quería ponerle su versión al evangelio. Y Dios mismo dijo: escucha, tú estás peleando ahora de repente conmigo. Y le dio una visión y le dijo: no hay nada impuro, ¿verdad? Y la circuncisión es en el corazón, no es anymore en el cuerpo. Así que ahora Pedro estaba batallando con Dios porque Dios quería salvar a los gentiles también. ¿Cuánto damos gracias al Señor por eso? Dios nos salvó, hermanos. No estábamos en la planta, no éramos parte ni de la granja ni del cultivo. Estábamos bien lejos. Así que ahora el Señor les está diciendo a ellos: ustedes eran parte de esa vid silvestre. Pero escuchen, hay una buena noticia, y ese es el evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, ¿verdad? Es el evangelión, buenas noticias, buenas nuevas. Y les dicen: escuchen, hay buenas noticias. ¿Cuál es? Yo soy la vid verdadera. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el fruto, el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecéis en mí, o así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Lo primero que quiero enseñarles en este texto es que el Señor está siendo específico en que Él es la vid verdadera. Ya no es Israel,
Ya no es ahora, no hay ningún protagonismo sobre tener un apellido hebreo, sino en tener a Jesucristo. Una nueva etapa ha venido. Un nuevo pacto está comenzando. El pacto en Jesucristo. Lo segundo que le está diciendo es lo que les compartía. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Porque el pámpano, para que lleve fruto, tiene que estar conectado, ¿verdad?, a la vid. Si no, no va a llevar ningún fruto. Ahora, una de las cosas es que cuando permanecemos en Él, una de las evidencias, además de llevar fruto, es que vamos a ser podados, ¿verdad? Y el podado o el pruning, que es la palabra que usan en inglés, ¿verdad?, habla de limpiar de las impurezas. Habla de limpiar de todo lo que atenta contra el crecimiento y la salud de esa fruta. Así que el que Dios nos pode es una muestra de que nos ama. ¿Y qué es el podar? ¿Cómo podemos entonces llevar el podar a la vida cristiana? ¿Quién puede? ¿Qué es el podar? Dios prueba nuestra fe. Tiene que ser afinada. Tiene que ser probada. Porque es en la prueba donde sale el fruto de nuestras vidas. No vas a saber amar a un enemigo hasta que no tengas un enemigo. ¿Alguna vez alguien ha podido decir, Señor, dame fuerzas para amar a alguien, si no ha ocurrido algún incidente con ese alguien? Pero si todo está tranquilo y en paz, no vamos a pedir al Señor que nos ayude. Asimismo, no vamos a pedirle al Señor que nos ayude a superar un vicio si no estamos en una batalla con ese vicio. Vamos a pedirle al Señor, Señor, dame dominio propio. No quiero resbalar más ni sentirme mal. Y el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Quiero que busquemos Gálatas 5, por favor, usted ahí en su Biblia. Gálatas capítulo 5. Y dice su palabra en el verso 16. En el verso 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Así que, hermanos, el Señor nos va a ir podando en ciertas etapas de nuestras vidas, ¿verdad? Desde que uno siembra la fruta, la uva, son 3 años hasta que comiencen a ver un fruto en ella. O sea que no es algo que uno siembra ahora y en 2 meses ya lo puedes ver. Es algo que toma un tiempo, es algo que lleva paciencia, es algo que es un proceso. Pablo nos dice que el agricultor que se fatiga debe ser el primero en recoger el fruto de la tierra. 2 de Timoteo 2, verso 6. Santiago nos recuerda que el agricultor espera pacientemente, ¿verdad?, los frutos de la tierra. Santiago 5, verso 7. Así que el labrador, el agricultor, es la idea metafórica ¿de quién? De Dios. Dios está trabajando en nosotros a través, hermano, de todos los procesos. Pero mientras tú y yo permanezcamos en Cristo, vamos a ser podados. Cuando estamos fuera de Cristo, somos arrastrados. ¿Qué significa? Cuando estamos en el Señor, creyendo en Él, ¿verdad?, caminando en Él, viendo su palabra, cualquier prueba que venga a nuestras vidas es para podarnos. Cuando nos separamos del Señor y estamos vagando en este mundo, las pruebas que vienen son para arrastrarnos, hermanos. Pero Dios en su propósito también las usa para hacer regresar, ¿verdad?, con los que Él quiere tener un trato específico.
Así que Jesús les está hablando a ellos ahora. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el tronco. Hay dos tipos de ramas en mí. Unas que dan fruto y unas que no dan fruto. Jesús está dando por sentado que van a haber ramas en Él que no dan frutos. Y dice que esas, el Padre mismo es quien, ¿quién? ¿Qué dice ahí? El Padre mismo las quita. Hermano, es un pasaje alentador, pero también triste, ¿verdad? Porque vemos que el Señor está obrando y que hay personas que están en Jesús aparentemente, pero es una rama seca, sin fruto. Y por años hemos podido ver quizás hermanos o personas que estaban caminando en la fe, con mucho fruto, con mucho testimonio, y de repente en un tiempo ya no están y más nunca regresaron. Dios me sacó de la santería, de la hechicería en el año 99, ¿verdad? Del palo de la religión yoruba. Dios me sacó de ahí y yo dije, es imposible que alguien que haya estado aquí y venga a Cristo regrese a eso. Bueno, yo vi después varios que estuvieron en la iglesia adorando, cantando, saltando, leyendo la palabra, y después lo vi con collares de Babalú, de San Las, de Shango y todos esos demonios. Sí los vi. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con sus vidas? No entiendo. Eran ramas que estaban en Jesús, pero sin fruto. Porque el fruto que está Jesús hablando no es un fruto temporal, es un fruto eterno. No es lo que tú y yo percibimos de repente, no es lo que podemos quizás impresionar a los demás. Es un fruto que cuando Dios lo huele, dice, aquí está Cristo, aquí está mi Hijo. Por eso, hermanos, el Señor, cuando el profeta fue a buscar al futuro prometido rey de Israel, Él se fijó en el físico, en el somatotipo de los hermanos de David. Se fijó en la altura, se fijó en lo bien parecido que eran. Y el Señor le dijo, no, tú miras la apariencia, mas yo miro el corazón. Hermanos, y el fruto del Señor no es un fruto que podamos aparentar algo en la iglesia, ¿verdad? O en una reunión de hombres, o en una reunión de mujeres, o en una conferencia, ¿verdad? O en un evento. Es el fruto. Ahí lo que se vive en secreto se manifiesta ahí, pero solo Dios sabe si es un fruto, ¿verdad?, genuino en la vid verdadera, o si es algo ficticio. Y el Señor le está diciendo, permanezcan en mí, porque esa es la clave para que el fruto sea verdadero. Ahora, hay algo un poco más abajo que quiero que veamos hoy también, porque hay algo acá maravilloso que el apóstol Pablo después lo explica en el libro de Romanos. Y el Señor dice en los versos más abajo, dice, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis, ¿qué dice? Hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, ¿verdad? Hermanos, el infierno sí existe y lo enseñamos en esta iglesia. Sí existe el infierno, aunque de él no se hable mucho hoy. Sí existe, como mismo existe el cielo. Sí existe el diablo, como mismo existe Jesucristo, que lo venció en la cruz del Calvario. Así que, y dice después en el verso 8, en el 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Bueno, una pausa aquí ahora.
Porque aquí ahora hay algo que nos importa mucho a nosotros. Porque nos importa mucho que el Señor nos responda lo que le pedimos. ¿Cuántos quieren que Dios responda a sus oraciones? Hermano, eso es un acto natural, ¿verdad? Estábamos hace poco, yo con mis hijas hablando y sobre el bullying y estas cosas, ¿verdad? El trágico evento sucedido ahora en Texas, diciéndoles, escuchen, aunque aquí se hace mucho énfasis, ¿verdad?, en no hacer bullying y estas cosas, es algo que tienes que atravesar y vencer. Aunque aquí se haga, y está bien, no está mal que se haga una batalla contra eso para que no se haga, pero tienes que pasar, tienes que vencerlo, que te hagan bullying. Porque es normal en la niñez, porque eso desarrolla tu carácter. Porque además nosotros también hemos hecho bullying con otros. Entonces dice mi hija pequeña, yo nunca he hecho bullying. Y Salomé, mi hija grande, la miró y le dijo, ¿tú estás segura? Y dígole yo, a ver, ¿dónde están tus alas de ángeles para decirme que tú nunca has hecho bullying? Y dice Sofía, mira aquí la primera, yo soy un ángel, ¿verdad? Como de forma irónica diciendo, ¿verdad? Que ella nunca, cuando realmente ha hecho mucho bullying, ¿verdad? A su hermana y a todos. Hermano, no hay ninguno libre de pecado, ¿verdad? Y eso es parte de la naturaleza humana, caída, pecaminosa y depravada. El carácter en los hijos se enseña, hermanos, en la casa. Y la madurez se enseña en la casa. Es donde se les enseña a atravesar cualquier circunstancia, sea gris o de cualquier color. Es en la casa. Y hablaba sobre esto. Y compartiendo sobre esto, vemos ahora que Jesús les dice algo que nos llama mucho atención a nosotros. Oraciones respondidas. Pedid todo lo que queréis, ¿verdad? Y lo haremos. Dice en el versículo, en el 9. Perdón, me fui ahora. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceré en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y dice entonces en el versículo 7. Vamos entonces al 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hay una frase que estuve acá escribiendo. La permanencia en Jesús cambia el corazón, renueva la mente, transforma nuestras prioridades y afila nuestras oraciones. Escucha esto una vez más. La permanencia en Jesús cambia el corazón. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? 1, 2, renueva la mente, ¿verdad? 3, transforma nuestras prioridades y afila las oraciones. ¿Qué significa esto? Jesús está diciendo, yo tengo deseo de complacer por lo que estás orando, pero hace falta una modificación en tu corazón, en lo que pides y en las prioridades de ellas. Y entonces yo voy a complacer. Quiero en sus Biblias, en el Salmo 37, verso 4, quiero que lo busquen ahí conmigo. Salmo 37, versículo 4 dice, pon tu delicia en el Señor, o deleítate en el Señor, dicen otras versiones, ¿verdad? Y Él te dará las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Y en el verso 5 del mismo Salmo 37 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Salmo 37, verso 4. Hay una condición para que tus oraciones sean respondidas con plenitud. Deleítate en el Señor, dice el salmista, y permanece en Él y lleva fruto, y entonces tus oraciones serán respondidas porque tus prioridades van a cambiar. Una vez alguien dijo, ¿quieres conocer el nivel de espiritualidad de un hermano?
escucha de qué están llenas sus oraciones. Las oraciones del creyente dicen mucho de su corazón. Nuestras oraciones hablan mucho de nuestro corazón. Y quiero preguntarte en esta tarde, en esta semana que ha pasado, ¿qué motivo o qué razón es lo que más ha ocupado tus oraciones? Por lo que más estés orando, así está tu corazón. O lo segundo, si no estás orando ni llevando una vida de piedad en el Señor, lo segundo es, ¿qué pensamiento ocupa más tu mente en toda la semana que pasó? Lo que más tengas en la mente en esta semana es lo que más te está absorbiendo. Permanezcamos en el Señor para llevar mucho fruto para Él. Y la voluntad de Dios no es que llevemos poco fruto, es que llevemos mucho fruto. La voluntad de Dios es que aunque el fruto venga en momentos de desafío, permanezca el fruto. Pero no, hoy la onda no es el fruto, son los dones. Lo que más se habla es de los dones, ¿verdad? Porque es lo más público, es lo más llamativo, es lo más atractivo. Pero el Señor no dijo por sus dones os conoceréis. Él dijo por sus frutos los conoceréis. El Señor les está diciendo a ellos, ya viene la hora. Voy a ser entregado. Voy a ser crucificado. Permanezcan en mí. Me van a ver sangrando. Me van a ver escupido. Me van a ver que se mofan en mi cara. Hombres pecadores y depravados y hombres que son paganos. Pero aunque yo sé que ustedes se van a ir lejos de mí, permanezcan en mí.